Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente para continuar con nuestro ciclo de charlas de la Agencia Espacial del Paraguay. Sean todos muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener dos muy interesantes presentaciones. Una del ingeniero Blas Vega, que nos va a hablar acerca de comunicaciones satelitales, y otra del ingeniero Carlos Servín, que nos va a hablar un poco acerca de la formulación, evaluación y monitoreo de proyectos. Así que quédense con nosotros, que la tarde de hoy va a ser más que interesante con unas presentaciones de los citados ingenieros. Así que, Blas, sin más preámbulo, el piso está contigo. Adelante. ¿Y se me escucha? Bueno, buenas tardes. Quiero compartirles yo lo que son los grafos en comunicaciones satelitales. Esto es uno de los estudios que estuve haciendo en Argentina, en un posgrado, en la Agencia Espacial Argentina. Estuvimos trabajando con esto. Como ven, como van a ver, les voy a presentar yo. El contenido de la presentación sería algunas misiones notables, algunas misiones interesantes que tienen que ver con comunicaciones. ¿Qué dificultades se presentaron en estas misiones y en todas las misiones satelitales en general? Las soluciones propuestas a estas dificultades, cómo se manejaron esas dificultades para poder llegar a lo que actualmente tenemos. Una de estas soluciones fue la que yo estuve estudiando, que es un algoritmo para poder tomar decisiones en lo que es el ruteo de datos. Y una pequeña implementación de una parte de ese algoritmo para tenerla en lo que es en una computadora de vuelo a bordo de un satélite. Bueno. Les quería mostrar primeramente una misión muy interesante por lo que representó para su época. Este satélite, como ven acá, es el llamado Telsat 1. El primer satélite de telecomunicaciones, el cual fue bastante importante porque cuando se lanzó en 1962, fue el primer satélite que pudo transmitir un programa de televisión desde tierra hasta todo el globo. Lo que hizo fue abarcar mayor área para estas comunicaciones, estos programas de televisión. Y una de las primeras transmisiones fue cuando en su momento había una preocupación muy importante en Europa con respecto a lo que era la devaluación de la moneda yankee, ¿verdad? Del dólar. En ese momento lo que sucedía era que ellos estaban preocupados por el tema de que pierda valor su dinero. Entonces, la primera transmisión de este satélite fue con el presidente Kennedy, donde él aseguró que la moneda no se iba a devaluar. Y al hacer esto, prácticamente la moneda, el dólar, se fortaleció completamente con esta declaración. Entonces, fíjense que es bastante importante esta herramienta para el gobierno de ese entonces, con el simple hecho de transmitir esa palabra, esa idea a todo el mundo al mismo tiempo de una sola vez, se logró fortalecer ese vínculo. Bueno, y estuve consultando yo esta base de datos que está en este enlace. Y en esta base de datos figura que actualmente hay 2.600 satélites orbitando. Y normalmente, o sea, la misión más común de estos satélites son los satélites de comunicación. Estuve viendo que son casi 1.211 satélites
con misiones relacionadas a comunicaciones. 885 con observación de la Tierra y lo que es navegación, que es GPS y GLONASS, 149. Por lo tanto, se puede ver acá que lo que más interesa, la utilidad, la mayor utilidad para los satélites son las comunicaciones, ¿verdad? Y como ya vimos en la misión, en la diapositiva anterior, vimos que representó algo muy importante, algo muy interesante para ese momento y vamos a ver en la siguiente diapositiva que sigue siendo algo súper interesante. Con lo que es observación terrestre, los satélites se utilizan generalmente para estudiar la superficie de la Tierra como también los gases de la atmósfera. Y de acuerdo a eso, también tienen mucha injerencia en lo que es la economía de cada país, ¿verdad? Ya que de acuerdo a esto se puede tener información de la agricultura, de lo que es los suelos, inclusive se utiliza también para vigilancia. En esta base de datos, sí que sacamos algunos resultados, si trabajamos los datos que se ven en esta base de datos, se puede ver que la mayor cantidad de satélites lanzados hasta ahora tiene SpaceX, con casi 358 satélites hasta el momento, hasta marzo. Le sigue Planet Labs, que es una empresa que trabaja con CubeSat y también observación de la Tierra. Y otro paso bastante importante es el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, que invierte mucho dinero en lo que es satélites militares y observación de la Tierra. También surge una empresa que se llama Spire Global, que también trabaja con CubeSat y comunicaciones y observaciones terrestres. La empresa Iridium, que lo que hizo desde los 90, creo, fue posibilitar una red de satélites que son de utilidad. O sea, la utilidad que se le dio es la comunicación mediante telefonía satelital. O sea, que vos podías agarrar tu teléfono en cualquier parte del mundo y llamar y tener la conexión vía satélite. Después, una empresa que está surgiendo y que dio mucho a hablar en estos días fue OneWeb, que también querían hacer algo parecido a lo que quiere hacer SpaceX, y vamos a hablar más adelante. Y la no tan revelación, que son los países, como países asiáticos como China, que cada vez están invirtiendo más dinero en esto. Bueno, y aquí voy a mostrar más o menos qué implica tener un satélite arriba. Lo primero y lo más importante es el ambiente espacial. El satélite, una vez que está totalmente diseñado, construido, se debe lanzar al espacio. Para lanzar al espacio se hace por medio de un lanzador, por medio de un cohete. Y el satélite necesita resistir el lanzamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que el satélite necesita mantener, no se debe destartalar por la vibración que genera este cohete. Las aceleraciones que se presentan durante el lanzamiento prácticamente son del orden de los 10G a 18G. Y además de esto, también necesitan resistir las ondas mecánicas. Ondas mecánicas que puede ser sonido. Estas ondas mecánicas inclusive pueden dañar lo que es la estructura del satélite. Por lo tanto, es algo que desde el principio ya se tiene problema. Una vez que esté en el espacio, el satélite necesita seguir funcionando a pesar de lo que es la radiación del vacío que produce lo que se llama outgassing. Que al estar en el vacío, los plásticos, por ejemplo, empiezan a perder gases y esos gases se van adosando a los componentes del satélite que pueden perjudicar su funcionamiento. El oxígeno atómico
se le llama a lo que son partículas que de repente al moverse el satélite, estas partículas lo que hacen es generar una diferencia potencial en la superficie del satélite. O sea, prácticamente es como tener conectado una batería por la superficie del satélite y esto está generando constantemente un cortocircuito. Además de esto, tenemos lo que es, como ya dije, la radiación. Los satélites tienen que ser capaces de seguir funcionando a pesar de esta radiación. Y esto lleva a utilizar componentes bastante caros, que son componentes, algunos tolerantes a la radiación, otros que simplemente están muy aislados. También tenemos las temperaturas extremas, que por un lado el satélite está muy caliente y por el otro lado está muy frío. Por lo tanto, hay una serie de compresión y dilatación y compresión, es lo que puede llegar a ocasionar desgastes, estrés mecánico. Y también tenemos, como siempre, los micrometeoritos y lo que es el debris. Debris se le dice a la basura espacial que está flotando allá, que puede ocasionar colisiones con los satélites. Después, a pesar de todo esto, también tenemos que tener en cuenta lo que es el tiempo de visibilidad radioeléctrica. ¿Qué es esto? Les quiero mostrar más o menos lo que es. Quiero contar primero, cuando el satélite está arriba, cuando está orbitando, no necesariamente tenemos comunicación con el satélite constantemente, sino que a una altitud de 700 kilómetros, generalmente el satélite tarda en dar una vuelta 90 minutos. Pero dentro de esos 90 minutos se tiene una conexión radioeléctrica de 15 minutos en el mejor de los casos. Esta animación preparé como para poder mostrar lo que estoy diciendo. Se ve la huella del satélite y cuando el satélite se acerca a la estación terrena, ahí recién se tiene esa comunicación. Eso es para satélites de órbita baja. Después les voy a mostrar las soluciones con respecto a... También actualmente se tiene el problema de que el data rate actualmente ya empieza a ser relativamente bajo. Para aplicaciones, por ejemplo, donde se necesita transmisión de video de alta definición, se necesita ya un data rate bastante elevado, cosa que es difícil de conseguir. Bueno, y como ya les dije, para el ambiente espacial, una solución para el ambiente espacial es directamente tener componentes endurecidos ante la radiación o tolerantes. Esto implica que se tiene que invertir mucha investigación y mucho desarrollo en lo que es componentes electrónicos. Por ejemplo, de repente se utilizan transistores de mayor tamaño o directamente que son endurecidos o arreglo de esos transistores de modo que las partículas cargadas no sean dañinas para el funcionamiento del satélite. Y esto, obviamente, como es un nicho de mercado muy pequeño todavía, es costoso. No se puede comparar el precio de un chip que se produce en cantidades gigantescas a chips que se producen para unos cuantos satélites. También una solución al tiempo de visibilidad radioeléctrica es justamente tener más satélites, de modo a estar descargando cada vez más datos, o tener más estaciones terrenas. Entonces, cuando el satélite va pasando, va descargando en cada estación terrena cierta cantidad de datos. O lo que se hace normalmente es, o sea, ya antiguamente, una solución antigua es tener un satélite en órbita geoestacionaria. Pero esto lleva otra vez a otros problemas. Por ejemplo, no es lo mismo, no cuesta lo mismo lanzar un satélite a 700 kilómetros que a 35.000 kilómetros. El precio de lanzamiento se eleva bastante. Y como ven, todo genera costo. La otra dificultad era el bajo data rate. Entonces, esto se soluciona con mayor frecuencia. Al tener mayor frecuencia se necesita más potencia de transmisión, por lo tanto hay que sobredimensionar los paneles solares.
es todo un problema. Y lo que actualmente se está haciendo es generar nuevos protocolos de comunicación, en lo que tenemos, por ejemplo, no sé, los LoRa inclusive son bastante nuevos. Pero todo esto genera una solución que ahora se está estudiando son los grafos. Utilizar grafos para estas comunicaciones satelitales. ¿Qué son los grafos? Es un conjunto de objetos o de elementos, se llaman nodos, que sirven para representar un problema o una relación entre estos elementos. Por ejemplo, si es que yo quiero llegar de un nodo a otro, en este caso de S a C, una forma de solucionar esto es preguntando al nodo próximo, que sería A. Pero A lo que hace es volver a preguntar a B, y así hasta llegar al nodo de destino. Se responde que sí, que él es el nodo, el mismo es el nodo. Entonces B ahí puede responder a A y A puede responder a C. Eso es un algoritmo muy básico de resolver un grafo. Y lo que hace es generarte la ruta de S a B a C. ¿Para qué sirve esto? Como ya dije, se está utilizando ahora en lo que son las nuevas empresas espaciales, como por ejemplo OneWeb, que dio mucho que hablar porque lo que quería hacer OneWeb es lanzar 800 satélites o más y tener una red de satélites de modo a tener una cobertura global de Internet. Entonces, los satélites al estar a una altura relativamente baja, podían tener menos latencia que un satélite estacionario. Entonces, así, de esta manera, poder utilizar inteligentemente los satélites de modo a comunicar un punto de la Tierra con otro, teniendo solamente una distancia de 700 kilómetros y el costo de, obviamente, lanzar eso. Pero creo que en febrero de este año, esta compañía quebró. O sea, es así una inversión muy grande, un riesgo muy grande. Y el que más está arriesgando hasta ahora es SpaceX con su red de satélites de Starlink. Prácticamente quiere hacer lo mismo, pero ya lo está logrando. Una de las empresas que más está molestando a los astrónomos ahora. Creo que los nuevos satélites de Starlink ya van a tener una pintura que va a hacer que no refleje la luz del sol hacia los instrumentos. Bueno, lo que ellos usan es el concepto de ring road. Pueden investigar esto en YouTube. Está muy documentado ahora. Que prácticamente lo que hace es, si yo tengo dos nodos o dos puntos en la Tierra que quieren comunicarse entre ellos y no tienen un enlace físico, así como microondas o una red de fibra óptica, lo que pueden hacer es utilizar un satélite. Entonces, si quieren enviar un dato de A a B, o si, como dice acá, A requiere datos de B, lo que puedo hacer es esperar a un satélite, tener una comunicación con este satélite, y lo que hace es pasarle este requerimiento por medio de una estación terrena. Se transporta el dato y tarda en un espacio así de 2 dimensiones, como vemos acá, tarda ese tiempo en llegar. Luego ve que no tiene conexión, solamente tiene conexión con el satélite. Lo que hace es pasarle ese dato al satélite, y este satélite nuevamente transporta estos datos hasta, esto es lo que se conoce comúnmente como store and forward o data mule, una mula de datos. Y así los datos llegan hasta. Pero, ¿qué pasa si es que tenemos una constelación de satélites?
En una constelación de satélites nosotros podemos utilizar estos grafos, utilizar la teoría de grafos para optimizar la comunicación. Entonces lo que podemos hacer es directamente casi lo mismo, pero mejor, pasarle los datos al satélite, aprovechar la propiedad, o sea, la tecnología de los propagadores orbitales, que pueden decirnos en qué momento un satélite va a tener contacto con otro, teniendo en cuenta la órbita. Pasarle estos datos a otro satélite mediante una comunicación intersatelital, y lo que sucede es que así los datos llegan más rápido de un lado a otro. Entonces, una vez que el satélite recibió, el nodo B recibió ese requerimiento, yo aprovecho otra vez, espero directamente al siguiente satélite, le paso los datos y estos datos llegan otra vez a A. Entonces, teniendo una simple teoría de grafos, ahí podemos resolver o por lo menos aumentar la velocidad de transmisión de datos. ¿Qué pasa cuando estos nodos o la cantidad de satélites en una constelación es demasiado amplia? Una de las soluciones es utilizar un algoritmo, el que estuve estudiando, que es el algoritmo de Dijkstra, donde si tenemos un conjunto de elementos así como este, y a cada enlace o a cada conexión le asignamos un costo. El costo puede ser entendido como no precisamente la distancia, sino la velocidad de la transmisión de datos. O, por ejemplo, puede ser una calle, ¿verdad?, donde se ve que entre 1 y 0 y 1 y 2 prácticamente hay la misma distancia, pero de repente puede ser que entre 1 y 2 la calle esté empedrada, ¿verdad?, y tardes más tiempo de llegar de 1 a 2 que de 1 a 0. Entonces, lo que quiso hacer este investigador Dijkstra en los años 60 es utilizar un algoritmo que me resuelva encontrar la ruta de menor costo. Y esto hizo con una matriz que se llama una matriz de adyacencia. Y con esta matriz él trabajó el algoritmo. A ver si puedo mostrar cómo funciona. A ver. Este es el algoritmo que habíamos implementado, donde tenemos esta matriz adyacencia. Acá en esta matriz lo que uno coloca es justamente lo que se vio en ese gráfico, teniendo en cuenta los costos. Entonces, por ejemplo, en la segunda fila se coloca el nodo 1, sería el nodo fuente, y en la columna 2, el costo de llegar hasta el nodo 1. Entonces, si es que quiero comunicarme con un nodo en particular, en este algoritmo yo lo que hago es directamente colocar, por ejemplo, el nodo 3 como el nodo desde donde quiero transmitir los datos. Y lo que me resuelve el algoritmo es la ruta que debe seguir, ¿verdad? Por ejemplo, para el nodo 3 vimos acá que uno de los pasos para llegar hasta el nodo 0 es directamente 3 a 0. O si quiero irme al nodo 1, debería yo pasar por
0 primero para llegar a 1. O si quiero irme al nodo 4, que es la penúltima fila, debería pasar primero por 2 para llegar a 4. A ver si... Viendo otra vez la presentación. Este algoritmo está bastante documentado. De hecho, acá en la presentación coloco el link a donde pueden ir a resolver el mismo ejercicio. Y directamente es compilar y correr. Bueno, este algoritmo se utiliza en un algoritmo mucho más grande, se llama Contact Graph Routing. Y Contact Graph Routing, como CGR, utiliza como core el algoritmo de Dijkstra. ¿Para qué? Para encontrar todas las rutas que están disponibles. Y lo que sucede así es, si yo tengo una constelación de satélites, yo utilizo el algoritmo de Dijkstra para saber a quién pasarle el dato, pero además de eso, en este algoritmo tengo otros constraints, se le dice, otras limitaciones, como por ejemplo saber si es que el satélite está lleno, si tiene suficiente memoria para la cantidad de datos que el otro satélite está llevando, o directamente si puede o no puede transmitir así por razones políticas o directamente falta de energía o algo así. Este algoritmo tiene en cuenta ese tipo de y cómo trabaja es, recibe como input lo que es un plan de contacto que es generado a partir de un propagador orbital. O sea que si yo tengo una constelación de satélites, lo que hago es utilizar un propagador orbital para generar un plan de contactos que después les voy a mostrar lo que es. Y ese plan de contactos se transmite a todos los satélites dentro de la constelación, de modo que para cada satélite es ya sea fácil calcular o decidir a qué otro satélite yo le debo pasar un dato para que la información llegue lo más rápido posible o utilice la menor energía posible. Y esto es útil cuando tengo, obviamente, varios satélites, donde cada satélite tiene una misión distinta, tiene un instrumento distinto. Cuando tengo emergencias, por ejemplo, cuando yo necesito que los datos lleguen de un lugar a otro lo más rápido posible, o no, ¿verdad? O darle prioridad a una red más que a otra. Todo este problema me resuelve este algoritmo. Y en mi tesis, en mi trabajo de investigación, yo lo que quería resolver es qué tanto puede crecer esta constelación. O sea, qué tanto puedo utilizar el CGR dentro de una constelación y saber cuánto puedo crecer, cuántos nodos puede tener esta red utilizando el CGR. La computadora de vuelo que usamos es esta, una computadora de CubeSat, ya del 2015 más o menos, que es la Nanomind A12C, ¿verdad? Que utiliza un procesador ARM7 bastante conocido, a una velocidad de 8 MHz. Se hicieron las pruebas, pero puede alcanzar 40 MHz. Y estos son los equipos que se tienen allá en la unidad de formación superior del Instituto Ulrich de CONAE. Allí se hicieron estas investigaciones y lo que se vio fue que a partir de 300 contactos ya empezó a ser significativa el tiempo que tarda el algoritmo en resolver esa ruta. Este algoritmo funciona dentro de un algoritmo más grande, que es el sistema operativo de la OS, de la computadora de vuelo,
que es el sistema operativo en tiempo real que se llama FreeRTOS. Y un sistema operativo en tiempo real lo que hace es asignarle cierta cantidad de tiempo a cada tarea, de modo que se ejecuten todas las tareas posibles, pero en un intervalo de tiempo conocido. También se le puede asignar prioridades. En este caso, yo programé la computadora como para que solamente se ejecute esta tarea. Por lo tanto, si dejé en un satélite hay otras tareas como lo que es el control del instrumento, el control de altitud del satélite o el control térmico del satélite, esto va a afectar negativamente a estos tiempos. Por lo tanto, la idea era saber qué tanto afecta este algoritmo a esa computadora. Y bueno, y doy por finalizada mi charla, ¿verdad? Como conclusión, quiero comentar lo que se vio. Hablamos sobre algunas misiones satelitales. Se habló sobre el ambiente espacial, los problemas que tienen los satélites que están en el espacio, ¿verdad? Se habló sobre maneras de lidiar con estos problemas y también se habló sobre el resultado de la implementación de este algoritmo bastante conocido. Muchas gracias. Y no sé, les quiero mostrar también lo que es el plan de contacto, ¿verdad? Como para que conozcan. Acá lo que me dice es que voy a tener el tiempo de inicio en la tercera columna, el tiempo de finalización en la cuarta columna, y los otros números son de qué satélite a qué satélite va. Y esa es la información que utiliza el algoritmo como input. Ese sería el plan de contacto, ¿verdad? Y este es lo que ya estuvimos viendo. Sería la resolución del nodo. Bueno, le dejo con Alejandro ahora. Muchísimas gracias, Blas. Muy interesante la presentación y realmente es una de las ramas de la utilización de la tecnología espacial en beneficio, en este caso, de las telecomunicaciones. Y haciendo un poco un enganche con el tema que viene, me recuerda bastante la teoría de grafos a la técnica de PERT en el manejo de proyectos. Justamente buscar el camino crítico, el camino más corto. Y nuestro siguiente ponente, el ingeniero Carlos Servín, justamente nos va a dar una visión general de cómo se formulan, cómo se evalúan, cómo se monitorean los proyectos y cómo eso se engancha con lo que está haciendo la Agencia Espacial en este momento. ¿Cuáles son los criterios que se tienen que tomar en cuenta para que un proyecto sea considerado válido o viable? Entonces, no se vayan, que la siguiente ponencia también es bastante interesante. Yo voy a compartir el video de esta presentación, si me permiten un segundito. Adelante. Muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde la Agencia Espacial del Paraguay y siguiendo con el ciclo de charlas. En esta fecha y en este horario tenemos el desarrollo del tema preparación, evaluación y gestión de proyectos públicos y privados. Vamos a dar inicio a la presentación con el material que está preparado para este tema. Muy bien. Entonces, nuestro tema oficialmente es de preparación, evaluación y gestión de proyectos de inversión privados y públicos. El sumario, podemos verlo ahí en forma resumida, y una definición entonces de cuál es el objetivo de esta charla. Y básicamente es la de presentar los conceptos básicos de esta técnica, que consiste en recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto de antecedentes que nos permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. Entonces, estos conceptos básicos lo que nos permiten es ordenar un poco la información que dispone quien tenga que tomar la decisión
para poder, digamos, decidir qué proyectos ejecutar en forma prioritaria según la potencialidad de éxito o la necesidad humana o la oportunidad de negocio que tiene, y considerando también la limitación de recursos que es una realidad en todas las instancias. Cuando hablamos de proyectos de inversión pública, uno de los problemas que suelen aparecer es que las iniciativas de inversión que se proponen a nivel institucional generalmente no cuentan con estudios, o si cuentan con estudios son algo incompletos y que no respaldan suficientemente estas iniciativas de inversión. Ahí tenemos los casos de los proyectos que no tienen un diagnóstico claro acerca de la problemática que se pretende atender. Entonces, esto ya es un error al inicio del proyecto. No tenemos definido, digamos, en forma clara el escenario, por lo tanto, si no entendemos el problema, difícilmente podamos darle una buena solución a través de un proyecto de inversión. En otros casos, se sobredimensiona o se subdimensiona el tamaño y la ubicación del proyecto. En otros casos, los componentes de costo y beneficio están sobreestimados, subestimados. Y en muchas ocasiones llegamos al extremo de que ni siquiera hay una certeza de que el proyecto que se está queriendo realizar realmente va a impactar en la problemática que se pretende atender. Podemos en forma sencilla definir el proyecto entonces como la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver, entre otras tantas, una necesidad humana. Entonces, todos los proyectos de inversión tienen que estar dirigidos a resolver una necesidad humana. Cuando hablamos de preparación de proyectos, necesariamente hablamos de etapas, y todo proyecto surge como respuesta a una idea que busca solucionar, digamos, un problema ya existente, como ser reemplazo de tecnologías obsoletas, más todavía en estos tiempos en los cuales la velocidad de cambios son muy acelerados. Por ejemplo, en una línea de producción que ya no tiene mercado, abandonarlo, sustituirlo. Y también como una forma de aprovechar una oportunidad de negocios, que realmente consiste en solucionar un problema de terceros, de demanda insatisfechas, básicamente. En estos días estamos teniendo una oportunidad de negocio, de micronegocio pequeño, la de fabricación de tapabocas, por ejemplo, porque hay un problema de importación y una alta demanda que es atípica en consideración de la pandemia que estamos teniendo. En una forma más agregada, la preparación de proyectos, cualquiera sea el tamaño, debería tener estas etapas. La idea, que es una forma de mentalizar alguna solución para el problema que estamos teniendo o para la necesidad humana. La idea la vamos decantando en un pequeño estudio de perfil que tienen números gruesos, aproximados, y de la cual salen algunas alternativas de solución, las que se van ampliando y filtrando ya en la prefactibilidad. Entonces, cuando llegamos a la prefactibilidad, ya tenemos el proyecto un poquito más avanzado, y allí es donde se decide avanzar a una etapa de ingeniería que simplemente consiste en usar números más terminados, más acabados, más finos, y incluyendo ya la mayor cantidad posible de información, de tal forma que tengamos condiciones ya de decidir por una de las alternativas que se presentan con mayor potencialidad de éxito. Y ese es el estudio de factibilidad en el cual vamos a concentrar todos los esfuerzos, que finalmente debería terminar siendo ejecutado y concretar el proyecto. Cuando pasamos a un mayor detalle de esas etapas de idea, inversión, operación, y ya incluyendo la evaluación ex post, tenemos estas subetapas, podríamos decirle, en la cual la más importante viene a ser evidentemente la idea, pero cuando pasamos a la preinversión, y es donde tenemos que usar todo nuestro conocimiento, es en la parte de la factibilidad, en la cual hay que identificar, seleccionar y formular las alternativas y evaluarlas estas, según algunos estudios de mercado, comercial, técnico, financiero, económica, hacer unas sensibilidades, y en muchos casos incluir también un estudio de mercado legal. Cuando hablamos ya de una alternativa factible y seleccionada, se procede a la inversión física del proyecto.
lo que implica administrar la ejecución durante el periodo de ejecución. Y una vez terminada ese periodo de ejecución, tenemos la operación en sí misma del proyecto, que implica técnica de gestión del proyecto. Y una etapa final y continua, que es la evaluación ex post, que nos sirve principalmente para controlar el cumplimiento de los planes o el cumplimiento de los objetivos que nos trazamos al momento de enfrentar el problema o la necesidad humana que motivó la creación de este proyecto. Cuando hablamos de criterios que nos permitan evaluar las diversas alternativas de inversión, entonces es importante primero entender en qué consiste la evaluación de un proyecto. Según Ernesto Fontaine, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y uno de los Chicago Boys, que fueron parte del equipo chileno en la época del Pinochet, en que ellos rediseñaron la economía chilena, es que la evaluación de proyecto es un proceso de identificación, medición y valoración de costos y beneficios pertinentes de distintas y múltiples alternativas que hacen a la solución de un problema o de una necesidad humana del proyecto. También nos menciona este profesor de que los mayores errores en la evaluación de proyectos se cometen en la etapa justamente de identificar los costos y beneficios que son verdaderamente atribuibles al proyecto. Por ejemplo, si el que está diseñando o preparando el proyecto está muy a favor o en contra de alguna alternativa, él va a tender a sobrevalorar beneficios o subestimar costos, o al revés, subestimar beneficios y sobrevalorar costos, según el interés o desinterés que tenga en el proyecto. Y eso podría llevarnos a tomar una decisión equivocada de inversión, lo cual va a afectar también al final el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Entonces, la evaluación del proyecto lo que nos permite es definir qué planes o qué alternativas son más o menos rentables o factibles. Y en este caso tenemos que identificar y cuantificar 4 componentes. La inversión inicial, que es el monto de dinero que necesitamos disponer, sea de capital propio, préstamo o donación, como activo fijo y capital de trabajo. También tenemos que estimar, identificar y cuantificar los flujos de caja después de impuestos, que son los ingresos esperados del proyecto menos los costos esperados del proyecto por cada periodo de tiempo. Y esto se considera durante el horizonte de vida del proyecto, depende de cada tipo de proyecto. Hay proyectos que son de 5 años, de 2 años, de 10 años. El valor residual de esta inversión, o sea, ¿qué podemos recuperar de esta inversión inicial al fin del periodo de estudio o del horizonte de vida del proyecto? Y una tasa de descuento, que es la tasa o la rentabilidad que nosotros le exigimos al proyecto y al cual traemos a valor presente todos esos flujos de cajas netas. Para ejemplificar un poquitito estos criterios de evaluación más utilizados, tenemos los estáticos y dinámicos. Los estáticos son unos criterios de evaluación muy particulares porque se utilizan en sociedades o en países o en situaciones en las cuales hay mucha inestabilidad, alto riesgo de inversión. Entonces, por ejemplo, el payback significa el periodo de recuperación del capital. ¿Y cómo funciona la lógica? El inversionista va a tomar la decisión de invertir en un ambiente de alto riesgo solamente si está dispuesto a recuperar su capital en el periodo de tiempo. Por ejemplo, dice, yo puedo invertir en una economía muy inestable si puedo recuperar mi capital a los 2 años. El proyecto puede ser tan exitoso aún en ese ambiente y durar 10 años, pero él solamente va a tomar en consideración entre alternativas de inversión, entre una que le permita recuperar en 4 años y otra en 2, va a invertir por la que le permita recuperar su inversión en 2 años, independientemente que la de 4 años le entregue más rentabilidad. No se preocupa de la rentabilidad, sí, del periodo mínimo de recuperación de capital, porque hay una incertidumbre muy grande en qué va a pasar en el futuro. Entonces, el criterio es recuperar lo antes posible el capital, el dinero invertido y nada más. Pero en ambientes más o menos normales, previsibles, de riesgos controlables, ambientes dinámicos, entonces se aplican 2 criterios básicamente. El valor actual neto, que es nada más que ingresos menos costos pertinentes en cada periodo y durante la vida útil del proyecto, y la tasa interna de retorno, que es determinar un poquitito cuál es la rentabilidad que nos entrega cada proyecto y comparar entre ellos en caso de que tengamos restricción de capital
para decidir cuáles proyectos invertir. En casos, digamos, de proyectos sociales, en los cuales hay una obligación del Estado o de la institución pertinente, sea ministerio o agencia, de invertir en una determinada área o proyecto, el criterio es un poco diferente. Por ejemplo, en el área de salud, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social tiene el compromiso de aplicar un portfolio de vacunas obligatorias. Entonces, el ministerio lo que busca es entregar ese servicio de vacunación, que es obligatorio, a la población con un nivel de calidad de vacunas, con un nivel de cobertura de la población al mínimo costo. Y para eso va a evaluar una alternativa ya de distribución o de aplicación, buscando centros de aplicación de la vacuna, casa por casa, hospital o escuela, porque tenemos que considerar que hay costo de traslado de personal y que este producto, la vacuna, es muy sensible a la variación de temperatura y tiene que tener transportes específicos. En todo proyecto, sea público o privado, no estamos ajenos al riesgo. El futuro es incierto, entonces no todo está dado en cuanto a los datos de precio, tipo de cambio, mercados, estabilidad política, estabilidad social, y toda esa suma de fuentes de incertidumbre o de desconocimiento es lo que es conocido como riesgo. Entonces, cuando yo no sé exactamente cuánto va a ser el precio de mi producto final, o cuánto va a ser mi inversión final, o cuánto va a ser el tipo de cambio, cuánto pueden llegar a ser los impuestos en el futuro, pero tengo una estimación o probabilidad de ocurrencia de esos valores por datos históricos, por correlacionarnos con otros valores, entonces hay una probabilidad de ocurrencia. Cuando se tiene esa probabilidad de ocurrencia conocida, estamos en un contexto de riesgo. Entonces, cuando quien toma la decisión accede a esa probabilidad de ocurrencia y toma decisiones en estado de riesgo, entonces se reduce un poco la incertidumbre. Ejemplos típicos son los riesgos climáticos en la agricultura, en la cual podemos tener unas estadísticas probabilísticas que nos dicen más o menos la cantidad de agua que puede caer en una región, en qué mes del año, etcétera, etcétera. En algunos países inclusive estos riesgos climáticos en la agricultura tienen cobertura, seguros. Al tener un seguro, una cobertura, hay una prima que pagarlo. Y al pagar esa prima, estas primas vienen a ser ya parte de los costos del proyecto, ya se internalizan. Se reduce, digamos, el riesgo que tiene el agricultor porque está cubierto. Y esa cobertura tiene un costo que entra en su estructura de costos. El concepto de incertidumbre es cuando esta probabilidad de ocurrencia de la variación de los posibles valores de algunos parámetros no es conocido o no se pueden estimar. Esa sí es una situación difícil cuando el que tiene que tomar la decisión está en esa situación. La evaluación de riesgo entonces es la cuantificación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial de diferentes fuentes de riesgo. Ya vimos que las fuentes de riesgo pueden ser diferentes según el área del proyecto de inversión. En tema de agricultura tenemos riesgos climatológicos, podemos tener también riesgos sociales, por ejemplo, de invasiones de propiedades. Otra fuente de riesgo es la variación de los precios internacionales, de los commodities, etcétera, etcétera, etcétera. Estas fuentes de riesgo pueden ser de cualquier índole. Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy día, la pandemia, es una fuente de riesgo que ya cae en el rango de incertidumbre, porque hasta hoy nadie puede estimar la duración y el costo que eso va a tener para toda la economía mundial. Entonces, cuando hacemos un análisis de riesgo, es importante entonces tener la identificación de la fuente de riesgo en forma cuantitativa y cualitativa cada una de esos tipos de riesgos, una fuente. Porque quien toma la decisión lo hace según su apreciación personal. En el otro método, que son mediciones estadísticas, esta está apoyada en números, que analizan distribución de probabilidades de los flujos
esperados para presentar a quien tome la decisión. Tenemos el ajuste de tasa de descuento, método de equivalencia a la certidumbre, el árbol de decisiones y el análisis de sensibilidad, que es muy utilizado también porque nos permite determinar el efecto final que tendrá, jugar con variaciones en algunos parámetros del proyecto y ver cómo afecta eso en el resultado final esperado según el criterio Van o TIR. Cuando hablamos de evaluación del proyecto y hablamos de una evaluación ex post, entonces estamos hablando ya del ciclo del proyecto terminado. Pasamos por la identificación de la idea del proyecto, en la que el objetivo era solucionar un problema humano o aprovechar una oportunidad de negocio. Definimos esos objetivos, hicimos varios diseños de alternativas de solución, de inversión, analizamos cada alternativa, aprobamos una de ellas, la ejecutamos, operamos esa ejecución del proyecto y procedemos entonces a hacer el postproyecto, que viene a ser determinar qué tanto se ajusta los resultados del proyecto a los objetivos iniciales y hacer los ajustes o la retroalimentación que sea necesaria para optimizar la inversión realizada. Entonces, cuando vemos el proyecto en forma integral, vemos que hay evaluaciones que dependen del momento. La evaluación ex ante, por ejemplo, nos ayuda en la definición inicial del proyecto. Incluye el diagnóstico de la situación y la evaluación de la alternativa. Esto es muy importante porque va a definir tanto la inversión del proyecto, la duración del proyecto, el impacto que queremos alcanzar o los resultados esperados. Y esta evaluación ex ante también se lo conoce como de costo hundido, porque la consultora o el estudio que se haga para determinar la inversión a realizarse con todas las alternativas es un costo que hay que pagarlo por más que el estudio resulte concluyendo de que el proyecto no es rentable. ¿Okay? Durante la ejecución del proyecto, una vez tomada la decisión de invertir en una de las alternativas, tiene el papel de seguimiento a la ejecución física del proyecto. Hay proyectos que se pueden ejecutar en días, en semanas y otros en años. Por lo tanto, es toda también un protocolo el desarrollo o la ejecución del proyecto. Hay cronogramas de trabajo, de plazos, productos intermedios, y en muchos casos, o situaciones de riesgo previstas que ocurren, es necesario reprogramar actividades y recursos en caso necesario. Una vez que terminamos de invertir y el proyecto está listo para operar y opera, viene el proceso de evaluación ex post, que es un proceso muy importante porque nos ayuda a evaluar el impacto del proyecto según el objetivo inicial y hacer los ajustes, como dijimos ya, que sean necesarios para llegar a cumplir esos objetivos y, de ser posible, sobrecumplirlos. Simplificando entonces, la evaluación en sus distintos momentos son herramientas para, en un inicio, fortalecer los procesos de planeación, que es la evaluación ex ante, para hacer más efectiva la ejecución de las acciones planeadas, que es la evaluación de seguimiento, y para producir un adecuado sistema de retroalimentación, que es la evaluación ex post. Todas las tres etapas son muy importantes cuando estamos hablando de proyectos sociales o privados que impliquen dinero y que impliquen una necesidad que tiene que ser resuelta. Cuando hacemos la evaluación también y hablamos de proyectos privados sociales, tenemos que tener mucho cuidado en no aplicar la misma valoración porque tienen alguna diferencia en el momento de ser valorados. Entonces, en esta tabla tenemos la diferenciación entre la evaluación social y la evaluación privada según el análisis de involucrado. Cuando hablamos de evaluación social, estamos considerando a toda la sociedad como objeto de interés del proyecto. En cambio, cuando un privado hace una evaluación, el interés o los involucrados son básicamente el inversionista o los accionistas de la empresa. Cuando hablamos de una viabilidad en el ámbito social, hablamos de una viabilidad que están siendo valorados a precios sociales. Los precios sociales son diferentes a los precios privados porque incluyen o excluyen algunos ítems, por ejemplo, los impuestos, subsidios, etcétera, creación de empleo, todo eso tiene una valoración, un tratamiento diferente. Precios privados son los precios de mercado, los precios de la calle. Los precios sociales tienen coeficientes de ajuste.
Y el ámbito de aplicación. La evaluación social normalmente incluye a todo el país, aunque podrían haber regiones o microrregiones que tienen una influencia más directa. Por ejemplo, una ruta que se abra en el Chaco va a tener un impacto y una influencia directa en esa región, pero en términos generales va a ser del ámbito nacional, finalmente. En cambio, la evaluación privada del ámbito es de la empresa o organización. Para ir complementando el cuadro anterior, entonces vemos también que en la evaluación social se ven algunos efectos directos, indirectos, secundarios, externalidades redistributivas e intangibles, mientras que en la evaluación privada solamente se ven los efectos directos e indirectos. En cuanto a la medición, medimos exactamente los bienes de la misma forma, pero la diferencia, como mencionamos, viene en la valoración de los costos y beneficios. En una se usan precios sociales, o conocidos también como precios sombra, y en la evaluación privada se usan los precios de mercado, que son los precios privados. Fuente ILPES. Entonces, una vez desarrollado toda la parte básica anterior, y concentrándonos un poquito en lo que son los proyectos del área o funciones de la Agencia Espacial del Paraguay, tenemos que considerar que la Agencia Espacial se rige por unas normativas jurídicas, entre ellas la Ley 5151 del año 2014, que crea la Agencia Espacial del Paraguay, y la otra ley muy importante, que es la 5740 del año 2016, que aprueba el Tratado sobre los principios que deben regir la actividad de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Cuando entramos a analizar la ley de creación de la Agencia Espacial del Paraguay, la ley 5151 del año 14, vemos que el artículo 3º de esta ley describe taxativamente 15 funciones o áreas de responsabilidad de la Agencia Espacial del Paraguay, en la cual especial interés en el inciso E, donde habla de que las actividades de la Agencia Espacial tienen que estar direccionadas a promover la transparencia de tecnología espacial, y acá viene lo importante, para usos en agronomía, cartografía, prospección minera, meteorología, geología, medio ambiente, medicina, comunicaciones, defensa, áreas industriales u otras áreas. Si seguimos en el mismo artículo 3º, vemos el inciso H, que habla de que también es función de la Agencia Espacial del Paraguay generar orientaciones normativas y regulaciones para que la exploración, utilización y explotación del espacio ultraterrestre sirvan de herramientas para el desarrollo económico, político, social y cultural del país. Entonces, hoy día, la Agencia Espacial del Paraguay, acorde al marco legal que rige su vida institucional, está desarrollando tareas de generación y procesamiento de imágenes satelitales que tienen su aplicación en las áreas que mencionábamos en el inciso E de la Ley 5151. Y una de ellas es, por ejemplo, controlar la calidad del aire a través de imágenes satelitales, colorimetría o radiaciones. También tuvimos el caso reciente de los incendios forestales, en la cual se colaboró con el Ministerio de Emergencia, el Secretario de Emergencia Nacional, el MADES, la parte de medioambiental, inclusive con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el área de procesamiento de imágenes satelitales. Otra área de inversión o de proyecto de la Agencia Espacial del Paraguay es la de desarrollar una capacidad satelital. Y ahí tenemos el proyecto Paraguay del Espacio. Y ahí tenemos un programa del VIRS 4, proyecto internacional, que ahora mismo Paraguay tiene el apoyo de Japón para desarrollar su primer satélite Guaranísat 1. El satélite Guaranísat 1, un nanosatélite de la categoría CubeSat, además de tener misiones para cumplir en el espacio exterior una vez lanzado, que se estima va a ser a finales de este año o inicio del año 2021, tiene un rol fundamental en la formación de capacidades técnicas, humanas, científicas, al Paraguay. Porque este satélite es el primero que nos permite diseñar, fabricarlo, probarlo y ponerlo en operación con
personal humano nacional, ingenieros paraguayos. Acá estamos viendo a los dos ingenieros que estaban desarrollando eso en el Japón, Universidad de Japón. También tenemos el eje estratégico, el segmento educativo, formación de talentos humanos, que es también una de las funciones prioritarias de la Agencia Espacial del Paraguay para cumplir sus funciones. Primero, cerebros, una masa crítica, y esto se consigue a través de la colaboración con organismos, agencias y gobiernos amigos. Tenemos el caso de Rusia, Taiwán, la cooperación de estas diversas agencias, la mexicana, la argentina, etcétera, y también las capacitaciones que se hacen en diversos niveles, a nivel nacional, incluso participación en eventos internacionales. Este proyecto, principalmente del Guaranísat 1, tuvo una amplia difusión en la prensa nacional por la importancia del salto tecnológico que nos permite desarrollar a nivel nacional. Ampliando un poquitito la primera área que la Agencia Espacial estaba desarrollando, que es la generación y procesamiento de señales satelitales, hablamos en gran parte de mitigación de amenazas naturales en la planificación del desarrollo. Entonces, el manejo de amenazas consiste en un número de actividades que se llevan a cabo antes, durante y después de un evento natural, esperado o no esperado, con el objeto de reducir el número de fatalidades y la destrucción de propiedades. Y la planificación de desarrollo es el proceso por el cual los gobiernos preparan planes para guiar, encauzar el desarrollo económico, social y regional durante un periodo de tiempo determinado. Puede ser el periodo de gobierno de 5 años o una política de Estado, de intergobiernos. Entonces, cuando nos concentramos en evaluar amenazas naturales, tenemos que tener en cuenta de que la probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos dentro de un periodo de tiempo, en una área determinada, están basados en gran parte en información científica que tiene que ser actualizada constantemente y de ser posible en tiempo real. Y acá es que entra el aporte que puede hacer o que hace en estos momentos la Agencia Espacial Paraguaya, que puede ser más potenciada en el futuro, que son la de contar con imágenes satelitales que nos permitan en todo caso hacer estudios probabilísticos o alertas tempranas. Tenemos que considerar que la mitigación es la más efectiva en términos de costo para reducir el número de fatalidades y destrucción de propiedades, como también la más compatible con el proceso de planificación del desarrollo. Cuando hablamos de Paraguay, estamos hablando de una economía que es básicamente dependiente de la producción agropecuaria. Entonces, en esta área, tener la mayor cantidad y calidad de información posible sobre el clima o eventos naturales drásticos, como ser sequía, inundaciones, tormentas, etcétera, nos permiten entonces tener planes de mitigación o tener conocimiento de cómo tratar esas áreas productivas. Una vez presentado todo esto, que es un breve resumen de cómo se opera para preparar, para evaluar, para gestionar y hacer una evaluación después de los proyectos, podemos llegar a estas conclusiones entonces, de que la técnica de preparación y evaluación de proyectos es un instrumento que nos permite determinar, o al quien toma la decisión, de qué alternativas son rentables o factibles y cuáles no, y quién es más o menos rentable si es que vamos a hacer un ranking de alternativas. Esa ranking alternativa casi siempre es una necesidad considerando que no disponemos de todos los recursos para realizar el portfolio de proyectos que quisiéramos hacerlo. Esta técnica de preparación y evaluación de proyectos no siempre debe ser tomada como una regla rígida, como decisional, sino que debe ser como una posibilidad de proporcionar más información relevante a quien debe tomar finalmente la decisión. Debemos tener en cuenta de que en proyectos hay riesgo, hay incertidumbre, y muchas veces quien prepara y evalúa el proyecto no tiene acceso a toda la información. O la información, en muchos casos, no es tan técnica porque depende de otros criterios, por ejemplo, geopolítico, una situación de defensa nacional. Hay casos en los cuales hay inversiones que aparentemente económicas y financieramente no son rentables, pero que
geopolíticamente o por seguridad nacional, se tienen que hacer, y el criterio en esos casos debiera ser simplemente de mínimo costo, no de rentabilidad del proyecto. En el tercer punto, una de las conclusiones sería que las áreas de mitigación de amenaza y planificación de desarrollo, entre otras, la Agencia Espacial del Paraguay puede llegar a aportar más proyectos, acciones o servicios que son relevantes y de alta importancia para todo el país. Vimos que el procesamiento, tratamiento, generación de imágenes satelitales, la entrega de productos a sectores productivos o a otros organismos del Estado, una vez procesadas esas imágenes, son de importancia y en algunos casos hasta críticos para la vida. Y cerramos estas conclusiones diciendo de que el empuje, la dedicación, la imaginación del inversionista o gerente de negocio o administrador de un ente público son tanto más necesarios que el conocimiento teórico para que los proyectos tengan éxito. El compromiso de la gente. Bueno, eso es todo. Una breve presentación, como les aclaré, sobre lo que es el concepto de preparación, evaluación y gestión de proyectos. Muchas gracias. Y quedamos abiertos a consultas y a todo lo que pueda darse de parte de los participantes, y quedamos en stand-by. Y también comunicando de que con esta charla se cierra uno de los ciclos de presentación en la Agencia Espacial del Paraguay y se continúa con la siguiente etapa. Quedamos abiertos a las consultas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Servín. Muy interesante también la presentación. Bueno, tenemos un espacio para poder hacer las preguntas. Vamos a pasar el piso al director de comunicaciones, al ingeniero Enrique Martínez. Enrique, buenas tardes. Muy buenas tardes a Carlos Servín, al ingeniero, a Blas Vega, a Alejandro. Más que preguntas, hay también una cuestión de agradecer a los seguidores por el tema que están siguiendo las charlas, y me enviaron un saludo a Néstor Augusto Ortiz, a Miguel Hirsch y Oswaldo Soto, que nos pidieron que le enviemos saludos. Nada más. Muchísimas gracias, Enrique. Con esto estamos dando el cierre a esta tarde de presentaciones del ciclo de charlas de la AEP, agradeciendo a todos por su sintonía y diciéndoles también que el próximo martes continuamos, y así sucesivamente, cada martes y cada jueves a las 14 horas. Así que muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto.